Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos explica el cuarto tema de formación bíblica para laicos, el franciscanismo y su forma de vida evangélica. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Clemencia. ¿Cómo está, Clemencia? Háblenos un poquito de ti. Hoy, ¿Cómo le fue esta semana? bien, gracias a Dios. Pues no te digo que también, porque en cuanto me mandé a vacunar, ay, he estado mortalmente indispuesta después de la vacuna. Estoy que no me puedo ni mover. De verdad es que sí, es que he tenido, yo me la apliqué hoy. Uy, no, pues Mi primera vacuna. ojalá a ti no te dé duro porque nosotros nos dio dolor de cabeza, desaliento, escalofrío, un dolor de cadera brutal. No puedo mover la cabeza porque me duele la cabeza, ni agacharme, ni levantarme. O sea, un desaliento, un dolor. Donde me colocaron la vacuna en ese brazo, sobre todo en ese brazo, me duele demasiado. No, estaba de recoger con cucharita y te cuento. Sí, es que a algunas personas les dan duro y a otros no, pero sí, pero es necesario tenerla porque es la única, Sí, la no sé, única no sé conexión. si es por la clase de vacuna, porque nosotros nos aplicaron la AstraZeneca Ujú. y me parece que esa es un poquito más dura. Además Ok, de eso, sí, no tiene tanto cubrimiento como las otras. exacto. Bueno, bienvenida, Clemencia. Bueno, bienvenidos a Gracias. todos. Me siento muy contento y feliz de tenerlos acá otra vez en nuestro cuarto encuentro de formación bíblica. Cada encuentro es una aventura de conocer la palabra de Dios, es una aventura que nosotros nos reunamos precisamente en este ambiente de oración. Muy bien, le doy la bienvenida. Me gustaría preguntarle a cada uno cómo les fue en la semana o en estos 15 días. Yo sé que a todos les ha ido bien con las dificultades del tiempo, pero pienso que el retiro espiritual les ayudó mucho por lo que compartieron, por lo que vivieron. Fue una experiencia muy bonita. Y no se preocupen que vamos a tener más retiros espirituales en ese sentido como para profundizar más en la fe, porque el curso que yo doy es como más académico, más de conocimiento. Nos falta un poco más esa parte de fe y de la espiritualidad y por eso vamos a seguir invitando. Yo estoy muy agradecido con el diácono que él también se ofreció ser director espiritual de ustedes, nos dio permiso de compartir el teléfono, ustedes lo pueden llamar. Es muy bonito, personas unidas trabajando en extender el reino de Dios y sobre todo qué significa ser discípulo de Dios. Entonces les doy la bienvenida. Y muy bien, entonces, por favor, Cintia, tiene la oración ahí lista. Y Adriana, por favor, me va a buscar en la Biblia, o todos, por favor, busquen en la Biblia, Efesios, 30 segundos, por favor. Efesios 6, capítulo 10 al 18. Comienza a correr el tiempo. Efesios, ¿Y yo hago la oración o todavía no? no, yo te aviso cuando, no te preocupes. Sí. Efesios, ténganlo ahí separado, ténganlo abierta. Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Listo. Y entonces vamos a escuchar a una persona que nos haga la oración inicial. Luego de que esa persona nos haga la oración inicial, Cintia nos va a leer la oración para antes de leer la Biblia. Listo, entonces le voy a pedir el favor a don Hernán Cepeda que nos colabore con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a darle gracias a Papito Dios por permitirnos reunirnos por medio de esta tecnología para poder seguir alimentándonos de su palabra, que esta alimentación espiritual que lo vamos a recibir nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Saber que Jesús es el buen pastor, el que llama a cada uno por su nombre
y que nosotros no debemos salirnos de su rebaño, sino que más bien el que nos llama nos siga motivando a ser sus fieles testigos y anunciadores de su palabra. Papito Dios, te agradecemos por todos los favores que hemos podido recibir durante estos 15 días para podernos reunir nuevamente, principalmente por la salud y para que nos siga regalando tu espíritu para seguir motivados y animados, para ir conociendo más tu palabra y poderlo vivir en cada una de nuestras familias. Y pedirle a nuestra Madre Santísima que con su manto santo nos siga protegiendo, nos siga cuidando de esta pandemia y que también ella sea quien nos ilumine para seguir sus pasos de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Un momentico, yo comparto pantalla y ya te digo para que lo... Ok. Listo, Cintia, ya puedes comenzar a leerla. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la esencia viva de tu espíritu, arrepentimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia. La constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin hora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras. Cuando vemos tu palabra, presta inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe inca de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos, queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Amén. Gracias, Cintia. Yo quiero que de toda esta oración, que es muy bonita, lástima por el tiempo que no podamos compartir cada párrafo, cada frase, porque tiene una profundidad muy bonita, pero yo quiero que hoy nos quedemos con esta pequeña frase, y es que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Pienso que este juego de palabras es muy importante, porque si nosotros que nos estamos formando como discípulos de la palabra, nos debe llevarnos a comprometernos. Y comprometernos es como cuando tú vas a la piscina y te metes enteramente, no solo metes los pies, sino vas al fondo de la piscina. Entonces ese es el compromiso. Nos conmueva desde adentro. Eso se llama la misericordia. Eso es tener las entrañas de Jesús. Es una interioridad, es un viaje desde el interior y nos mueva a practicarla sin demora. ¿Qué se refiere a esa última parte? Que yo puedo leerla, meditarla, sentir esa interioridad, pero si no la pongo en práctica no me sirve de nada. Porque recordemos, la fe y las obras van en conjunto. Yo debo orar, pero también tengo que manifestar acciones. Entonces, esto viene siendo en el día de hoy. Muy bien. Para los que acabaron de llegar, por favor, tienen 30 segundos para buscar en la Biblia Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Adriana, por favor, nos lo lees despacio y en buen tono. Sí. Efesios 6, 10, 18. No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, y hacedlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere,
sea esclavo, sea libre. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejándoos de Espera, amar. Adriana, es que de pronto, dime qué versículo está leyendo. Efesios 6, 10 al 18. Sí, Perdón. está Me leyendo todo equivoqué. diferente. Sí. Perdón. Bueno, Otra vez empiezo. otra vez, espera un momentico. Entonces, para los que acabaron de llegar, deben de buscar en la Biblia Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, y vamos a ver la armadura de Dios, porque ahí te lo vamos a reflexionar. Entonces necesito que ese texto quede bien interiorizado. Ahorita sí te escuchamos nuevamente. Ya, tomados. Ok. Por lo demás, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Este texto es muy interesante porque nos prepara espiritualmente para contrarrestar estos difíciles tiempos que estamos viviendo de la pandemia, de soledad, de depresión, sufrimiento y de muerte. Entonces es muy lindo que San Pablo haya escrito cómo debemos de tener esa armadura espiritual, ¿no? ¿Y qué sentido tiene la armadura para el mundo griego y para nosotros los católicos? Muy bien, pero entonces ahorita por favor van a tomar un lápiz y van a subrayar el versículo que más les gusta, solo un versículo, el que más les gusta de todo ese, lo subrayan en su Biblia con lápiz y por favor lo van a escribir en el chat. ¿Qué versículo me gusta? Tienen para eso, por favor, 30 segundos. ¿Cuál versículo fue? El que les guste. Si no pueden escribir en el chat, lo pueden escribir en el WhatsApp. Entonces no se preocupen, en cualquier parte es válido. En el WhatsApp o en el chat. ¿Pero de qué capítulo y de qué lectura? Es capítulo 6, versículo del 10 al 18, de la armadura de Dios. Muy bien, revestidos de la armadura de Dios para poder resistir a las hechanzas del demonio. El versículo 10 es, por los demás fortalezcas en el Señor con su energía y su fuerza. Muy bonito. Versículo 16 es, tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán alcanzar las flechas incendiarias del demonio. Muy bonito. Fortalezcas en el Señor. Muy bien. Versículo 13 es, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Muy bonito también. El versículo 18, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Qué bonito de la oración, ¿no? Orar a todo tiempo. Muy bonitos versículos. Muy bien. Y acá en el WhatsApp vamos a ver qué pusieron. Orar sin desanimarse. Orar todo el tiempo. Muy bien. Este ejercicio es muy bonito. Vamos a nuestra oración inicial. Estamos todavía dentro de la oración inicial, ¿no? Vamos a ver un video
el video en el contexto, pues que se escribió esto de la armadura romana y el significado que tiene. Entonces vamos a ver el video, ¿no? Este video de la armadura de Dios, un video, y vamos a escuchar dos canciones. La primera canción de... Un momentico, acá lo tengo. Es la canción de... Luis Enrique Ascoy, él es de Ecuador. Él canta muy bonito, me gustan mucho las canciones de él, entonces vamos a escuchar la canción cantada por él de la armadura de Dios. Y hay otra canción que encontré de la armadura que tiene un sentido muy lindo. Todos estos medios es para profundizar en el texto, ¿listo? Entonces necesito, por favor, que vivan el momento, se dejen llevar por esto. Entonces, por favor, apaguen todos los micrófonos para que no tengamos interrupciones. Y denme un minuto y ya vamos a ver los videos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el celo del evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios.
Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el seno del evangelio y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el seno del evangelio y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Revístenos, Señor, con tu armadura. Revístenos, Señor, con tu armadura. Revístenos, Señor, con tu armadura. Dame, Señor, tus manos para que pueda en las luchas vencer. Cuando vengan las tribulaciones, revísteme con el escudo de la fe. Dame, Señor, tus manos para que pueda siempre proseguir. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Dame, Señor, la espada del Espíritu que da la vida. Revísteme con tu armadura, la verdad
fe y la justicia. Dame, Señor, tus manos. Eres mi Dios, eres mi salvación. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Muy bien, entonces, por favor, me van a escribir en el chat qué se llevan de estos videos. Y quiero escuchar a María Paula Carua. Dime qué mensaje espiritual te dejan estos videos. Te escuchamos. Buenas noches con todos y con todas. Para mí, uno de los mensajes que me llega mucho es tener esto de la armadura de Dios, que siempre nos va a sostener, que no me dejes, dice, no me dejes abatido quedar, porque siempre Él va a estar ahí. Entonces, en las luchas, en las tribulaciones, cuando necesite tener más fuerza, habla del espíritu de la fe, que no me deja y que me ayuda a resistir todos los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente. Gracias, Paula. Mónica Ramírez, dinos qué mensaje te deja estos videos o la canción. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, un poquitito lo que dice Paula, que siempre Dios está con nosotros y la fe en Él es armadura. Por eso yo escribí el versículo 16, porque justamente dice eso, o sea, qué importancia en este momento, sobre todo que estamos pasando momentos difíciles mundialmente, qué mejor defensa que nuestra fe. Eso yo creo que conlleva muchas cosas. Y el amor a Dios, por supuesto. Gracias, Mónica. Y Lupita, María Guadalupe Aldana, dinos qué mensaje te deja estos videos. Te escuchamos. Pues me deja un poco emocionada porque muchas veces he pasado por esas pruebas donde sí el demonio entra en acción, que se siente, y solamente agarrada de Dios y teniendo fe que Él tiene todo el poder es cuando he vencido y lo he tenido las pruebas en diferentes circunstancias y me da mucho gusto y ahorita que la leí se me vino a la mente en muchos momentos en que utilizábamos esta oración y no queda duda de que Dios está con nosotros y nos protege. O sea, lo he vivido. Gracias, Lupita. Y es muy cierto, a mí me llama la atención cómo San Pablo lo escribió, pues cuando estaba en la prisión, ¿no? Cuando él fue perseguido por su fe, ¿no? Y él no solo estaba privado de la libertad, sino que también pensaban todos los cristianos que estaban sufriendo, ¿no? Ante esa situación difícil. Entonces él quiso escribir, por eso este texto es muy hermoso y tiene muchas interpretaciones, ¿no?
porque se le puede dar un sentido espiritual. Y yo creo que eso es lo que nos invita Dios en este momento a cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser un discípulo de la palabra? Es aquella persona que se pone la armadura de Dios. Y cada parte de la armadura tiene un significado espiritual de defensa contra el mal. Es muy interesante el texto porque dices que estamos luchando una batalla donde el mal es gigante, o sea, no se imaginan la maldad que rodea el mundo. Te dice, ustedes tienen que estar preparados para esto. Muy bonito lo que han escrito en el chat. Debo revestirme de la armadura de Dios, que es su palabra, para poder hacer frente al pecado, las tentaciones. Me gustaría escucharlos a todos, por eso lo escribimos en el chat para irlo leyendo y mirando. Pero ese es el mensaje. Muy bien. Yo quise tomar este texto, me gusta mucho porque también quiero que hagamos la relación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ustedes se pueden dar cuenta que todo el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuyo centro es Cristo. Es el que ilumina todo. Entonces me gusta cómo vamos a tomar un texto también de la primera Samuel, entre la lucha entre David y Goliat. Porque también Goliat, este gigante, también tenía una armadura, ¿no? Entonces vamos a hacer como la relación. Yo necesito, por favor, que estén muy atentos al video que vamos a observar. Es el video de la hermana Grenda. Hemos visto unos videos muy bonitos de ella también. Y ella habla precisamente de cómo podemos vencer el miedo, ¿no? El miedo que muchas veces nos tiene aferrados. El miedo que está. Entonces ella lo que hace es explicar ese encuentro entre David y Goliat. ¿Cómo podemos vencer ese miedo? Ojo, estén muy atentos a observar este video. También anoten si ven algo interesante, porque ustedes, una de las tareas que van a hacer, que yo les voy a dejar de este encuentro, del material que les voy a enviar, es hacer lo mismo. Ustedes van a tener que tomar una emoción negativa, ¿no? Y van a tomar un texto del Antiguo Testamento y van a hacer su propia reflexión, porque eso es lo bonito. O sea, lo bonito no es solo escribir y reflexionar, no, sino que ya tenemos que hacer nuestras propias reflexiones. Entonces necesito que estén bien atentos del video de la hermana Grenda, porque eso mismo es lo que ustedes van a hacer con otras personas. Pero para esto, yo necesito que ustedes ahorita me digan, me escriban, ¿cuál es la emoción negativa que predomina en ustedes? Y yo ahorita les voy a dar ejemplos de emociones. Vayan pensando, todavía no la escriban. Yo voy a ver si acá la tengo. Y bueno, un momentico, acá hay unas emociones. Copiar. Cada uno vaya pensando. ¿Cuál es la emoción negativa que más predomina en ti en este momento? Pegar. Y pueden mirar en el chat. Entonces está el miedo. Si en mí predomina el miedo, la ira, la rabia, los celos, soy muy celoso, la envidia, la ansiedad, el apego. ¿La flojera? La flojera, la arrogancia, la angustia, lástima, cobardía, soledad, el dolor, la culpa, la amargura, la indecisión, el egoísmo, la inseguridad, la desesperación y la codicia. Es un montón. Pero entonces yo necesito que ustedes ahorita escriban cuál emoción negativa predomina en ustedes. Esto no con la intención de juzgar, no, porque siempre nos movemos por emociones negativas. Nosotros no somos santos y no somos ángeles a veces, pero sí cada uno debe saber qué emoción negativa predomina en su vida, si es el temor, si es la soledad, si es el mal genio, si es el orgullo. Cada uno escríbalo. ¿Por qué? Porque con base a esa ustedes van a hacer la tarea, ¿listo? Que después les voy a dejar. Muy bien, solo escríbanlo ahí para que lo tengan presente. Muy bien, entonces ahorita, por favor, estén bien atentos a este video, porque así como lo van a ver hacer ustedes, así van a hacer su trabajo, que sea una reflexión bien bonita, porque ya tienen la emoción negativa, que cada uno ya la está escribiendo en el chat o en el WhatsApp. Con esa emoción,
después toman un texto del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, y hacen una reflexión bien bonita. Eso es lo que tienen que aprender. Entonces, bien concentrados en el video. Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Recuerda la historia de David contra Goliat? Esta narración impresionante de tinte épico que nos trae el primer libro de Samuel nos va a dar unas buenas pistas de cómo afrontar el miedo y vencerlo. La vida te va a poner en muchas ocasiones frente a tu Goliat, y es allí donde tendremos que tomar la decisión definitiva. ¿Le creeremos al miedo o le creeremos a Dios? Sin embargo, el miedo es una fuerza positiva que nos avisa cuando hay peligros. Le tenemos que dar las gracias a Don Miedo, porque si no tuviéramos miedo, no seríamos capaces de percibir las amenazas, y esto nos haría aún mucho más vulnerables a ellas. Pero si bien el miedo nos ayuda avisándonos de los peligros, no podemos dejar que nos agrande las cosas y además nos paralice. Porque el miedo puede distorsionar tu percepción. En el texto bíblico se nos dice que Goliat medía casi 3 metros. Imagínense, la medida de una estatura normal de un soldado podría ser una media de 1,70. Pero no sabemos si esto era verdad o Goliat sufría de una enfermedad que hoy conocemos con el nombre de gigantismo, es una enfermedad hormonal. Pero los israelitas lo ven y lo perciben por el miedo, ¿verdad? Pero como un gigante. Como ves, el miedo no solo agranda las cosas, sino que agudiza tu percepción de la amenaza. Por ejemplo, en la lectura nos describen con detalle toda la armadura de Goliat. Una armadura que desde la cabeza a los pies estaba totalmente cubierto. Entonces, con esto nos está diciendo que es imposible apuntarle en algún sitio. O sea, que tiene todo cubierto, que es imposible herirlo. Además, la Biblia nos dice que lleva espada, lanza, jabalina, y que la punta de la jabalina tiene ella sola, es de hierro y pesa como 6 kilos. ¿Te imaginas si esa jabalina te llega a tocar? Pues te parte en dos o te mata inmediatamente. También nos dice la escritura que para remate Goliat no estaba solo, sino que le acompaña su escudero. Esto es muy interesante porque el miedo nunca viene solo. Siempre le acompaña la ansiedad, los ataques de pánico, las dudas obsesivas, rituales obsesivo-compulsivos y tantas otras manifestaciones de miedo. Como ves, el miedo siempre trae sus escuderos que combaten por él. Tienes que saber además que el miedo también es muy, muy gritón. Nos dice la lectura bíblica que Goliat salía cada mañana y todas las tardes gritando al ejército de Israel. Les decía: no hace falta que salgan todos a luchar contra mí. Elijan a uno de ustedes. Y si ese es capaz de pelear conmigo y vencerme, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Como ves, el rey Saúl y los israelitas, cuando escuchaban estos gritos de Goliat, cada mañana, imagínate, y cada tarde, se quedaban paralizados, aterrados, llenos de miedo, y nunca enviaban a nadie a pelear contra ese gigante. Recuerda siempre que el miedo grita en tu cabeza. Va a gritar bien fuerte, el miedo gritón. Porque lo que quiere el miedo es mantenerte siempre bloqueado. El duelo que tienes que tener con el miedo tarde o temprano es inevitable. Porque si no le vences, este Goliat, este miedo, te hará esclavo suyo. En cambio, si tú lo enfrentas y lo derrotas, el miedo trabajará a tu servicio, como una fuerza natural que te ayudará a afrontar los peligros de la vida. Otro detalle interesante que sabemos por el texto bíblico es que David no estaba en el campo de batalla
como todos sus hermanos, sino que por ser el hijo menor, recordemos que es el hijo más pequeño de Jesé, así se llamaba su papá, era entonces el pastor y estaba a cargo del rebaño familiar. Pero uno de esos días, el padre lo envía al frente de la batalla para llevarle comida a sus hermanos, provisiones, porque sus hermanos están al frente de la batalla, ¿no? Y es allí, nos dice el texto, que David escucha los gritos desafiantes de Goliat. Y aquí viene lo interesante. Cuando todos los demás escuchaban los gritos de Goliat, sabemos que todos salían corriendo aterrados. Pero ojo, David no reacciona así. David reflexiona y reevalúa la situación. Y muy interesante porque él se hace la siguiente pregunta. Pero, ¿quién es ese filisteo para desafiar al ejército del Dios vivo? Es como si tú y yo nos preguntáramos, bueno, ¿quién es esa persona para estarme asustando a mí, que soy hijo de Dios, hija de Dios? ¿Qué es esta situación que quiere asustarme? Si Cristo murió por mí y me salvó con su cruz. Es muy interesante esta pregunta. Yo no sé quién o cuál es tu Goliat, pero no te dejes asustar. Haz como David, reevalúa la amenaza, reflexiona y relee de otro modo la situación. Después de este momento reflexivo, David enseguida pasa a la acción. No se queda paralizado, no se queda paralizado con los pensamientos catastróficos o con los gritos del miedo en su cabeza. Y entonces nos dice la escritura que David se presenta ante el rey Saúl como voluntario y le dice: Su Majestad, no se desanime, este servidor suyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl, cuando lo ve, yo me imagino, lo ve que es un niño, es un muchacho, y a toda una manera muy muy realista, mirándolo, le dice: oye, no creo que podrás acercarte a ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres solo un muchacho, y este gigante es un guerrero, pero desde su juventud. Interesante porque David le contesta: tu servidor, Majestad, es pastor, y si viene un león o un oso y se lleva una de mis ovejas del rebaño, yo salgo tras él, lo apaleo y se la quito de la boca. Tu servidor ha matado leones y osos. Este filisteo es uno más. Muy interesante esto porque David no se ha dejado bloquear por el miedo y es consciente de sus capacidades para afrontar esta situación. El miedo no lo ha bloqueado, sigue siendo consciente de sus capacidades. Y más encima le dice a Saúl, le añade: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso muchas veces. También me librará de las manos de este filisteo. Como ves, David confía plenamente en su Dios. Tiene una profunda confianza, no solo en sus capacidades, no se ha quedado paralizado, sabe que tiene capacidades, sino confía plenamente que el Señor está con él y que le librará, como ha hecho otras veces. David afronta la amenaza, también muy interesante esto, desde la verdad de sí mismo. Vemos que el rey Saúl, cuando ve que él se ofrece, le presta su propio armadura, le presta su casco, la espada, le presta todo lo que es su uniforme militar. Pero interesante, David lo rechaza. Él no va a enfrentarse con ese Goliat aparentando ser lo que no es, pues él es solo un pastor, no es un guerrero, ni quiere vestirse como guerrero. Y así, con la verdad de sí mismo, acude al duelo. Entonces, luego de quitarse el traje que le había prestado Saúl, toma su verdad, tomó su callado de pastor, tomó 5 piedras del río, se las echa en su bolsa, empuña la honda y va a enfrentar a Goliat. La verdadera armadura de David es su fe en sí mismo, pero su fe en su Dios. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, la armadura de David, la armadura nuestra, es revestirnos con Dios para que podamos resistir en el día malo. Dice San Pablo: ceñíos el pecho, con la armadura, con la verdad. Luego ponemos la coraza de la justicia. Calzad las sandalias de la prontitud, la agilidad, como David,
para llevar el Evangelio de la paz. Y dice, tomen por escudo la confianza, la fe, en la que se apagan todos los dardos del miedo, todos los dardos del enemigo. Y luego dice, pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante también que cuando Goliat ve venir a David, imagínense un chiquillo y él de 3 metros, de 1,80 por lo menos, hacia él, comienza a despreciarlo, a reírse de él y sobre todo a intimidarlo. Ojo, el miedo siempre te gritará, te hablará a tu cabeza y a tu corazón para hacerte sentir que eres incapaz y que todo es más fuerte que tú. Pero David le contestó, tú, Goliat, vienes a mí armado con espada, lanza, jabalina. Yo voy a ti en nombre de mi Señor, en nombre del Señor. Y ahí la clave de nuestra fuerza para vencer el miedo. Cuando nos enfrentamos al miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos invencibles. Por eso hacemos la señal de la cruz. Es casi como nuestro grito de guerra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vemos que muchos deportistas antes de salir al campo de juego hacen la señal de la cruz. No sé si son conscientes de lo que hacen, pero están diciendo con el gesto, voy al combate en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Voy al combate en el nombre de mi Señor, como dijo David. Y corrió a enfrentarse al filisteo, corrió a enfrentarse a Goliat. Entonces nos muestra la Biblia que echó mano de su bolsa, tomó la piedra, dio unas vueltas con su honda, la disparó y le pegó a Goliat en la frente. Este cayó inmediatamente derribado. Yo no sé cuáles son tus armas. David tenía solo unas piedras. Quizá tú solo tienes tu sonrisa de cada día, tu paciencia, tu caridad, tu constancia, tu palabra oportuna, tu silencio, tu palabra sincera o tu solo estar. Pero todas estas armas son poderosas cuando están hechas y dichas en nombre de Dios. En nombre de Dios. Entonces puedes vencer cualquier Goliat, cualquier miedo. No te dejes asustar. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijo San Pablo en la carta a los Romanos. No te dejes paralizar por el miedo. El Señor está conmigo y me auxilia. Canta conmigo este salmo y di con todo tu corazón frente a tu Goliat. El Señor está conmigo y yo no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y me auxilia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías. El Señor está conmigo y no temo. De la derrota de mis adversarios. El Señor está conmigo y me auxilia.
la derrota de mis adversarios. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y me auxilia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y me auxilia. El Señor está conmigo y no temo. El Señor está conmigo y no temo. Primero quiero agradecer a Jorge Isaac porque él fue el que nos consiguió este video, nos lo mandó, y agradecerle pues por también colaborar con este curso de formación en conseguir videos interesantes. Y también agradezco a mi sobrina Sofía, ella es la que nos descarga los videos y también me ayuda a buscar los videos. Es muy interesante. Entonces, ¿por qué escogí este video? Porque ustedes que se están formando como discípulos de la palabra, la cuestión no es solo adquirir conocimientos, ideas, conceptos, sino también de relacionar y poner todo en práctica. ¿A qué me refiero? La palabra de Dios es fuente de salvación. La palabra de Dios tiene poder sanador. Estamos hablando del poder sanador de Jesús en mi vida. Entonces ya cada uno conoce esta emoción negativa que predomina en su vida. Entonces, ¿cómo esa palabra de Dios me ayuda a sanar esa emoción negativa? Y para eso, ¿qué hago? Busco un texto. Ustedes ya muchos han leído el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, han visto muchos videos, ya conocen mucho del Antiguo Testamento. Entonces, tienen que buscar donde un personaje se enfrente contra esa emoción negativa que tú escogiste, ya sea del miedo, ya sea de la ira, ya sea del egoísmo, de la soledad. Busquen un personaje que se identifique con ellos. Lo leen muy bien varias veces, pero también ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscar también algo de psicología, en comprender la emoción. Mira que algo interesante de la hermana Grenda es que ella también nos da elementos psicológicos, ¿no? Ella dice que el miedo es una emoción natural del ser humano y que el miedo nos ayuda como a prevenirnos de lo que nos va a pasar. Entonces también busquen en psicología sobre esa emoción negativa, ¿no? ¿Cuál es la causa, por ejemplo, de la ira? ¿Cuál es la causa de los celos? Entonces miren también elementos de psicología. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esto es como hacer una rica, ¿cómo lo llamamos? Como una rica sopa. Entonces, con papas, con carne, con caldo, con todo eso. Entonces yo busco de la Biblia, busco de la psicología, busco de otra persona que me dice y hago una deliciosa sopa para cada uno de ustedes. Pero esa sopa es una sopa de salvación. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Háganlo bien hecho, bien interesante, investiguen, porque la cuestión es sanar. Porque no crea que detrás de una emoción se esconden muchos vacíos personales. Entonces toca es profundizar en mi ser.
¿Por qué yo soy egoísta? ¿Porque yo me mantengo en soledad? ¿Porque yo mantengo aburrido? ¿Porque yo mantengo con flojera? Porque esto, ¿qué se esconde? ¿Qué me está diciendo esa emoción en mi vida? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar la Biblia. Entonces, ya saben, toman elementos de psicología, toman elementos de la Biblia, toman elementos personales y hacen una linda reflexión, como lo que acabamos de ver. Muy bien, eso es lo que quería decirles. Ahí tienen muchas emociones. Ahí solo tomé unas, pero son cantidad de emociones negativas. Muy bien. Entonces, quiero que ahorita vamos al compartir. Entonces, con la persona que le toque van a compartir. ¿Qué van a compartir? ¿Qué aprendieron de la hermana Glenda? ¿Cuál es en este momento su mayor miedo? ¿Sí? Hablen. O por qué tú escogiste esa emoción negativa en tu vida, porque a veces te deja llevar de la ira, de los celos. Hablen con la otra persona, comenten y compartan esa experiencia y sobre todo hablen cómo la hermana Glenda en su mensaje me iluminó para vencer esa emoción negativa de mi vida. Entonces compartan con la otra persona. Aquí todos somos hermanos para ayudarnos. Acá nadie es para juzgar, usted es bueno o usted es malo, porque todos tenemos emociones negativas. A veces estamos bien, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos con rabia, a veces entonces es algo del ser humano, sino que la cuestión es que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, porque recordemos, si no manejamos una emoción se convierte en una enfermedad y podemos morir, como lo hemos visto en la reflexión que nos explicaba Adriana. Entonces, compartan con la otra persona, les voy a dar 10 minutos, abran su corazón, hablen sobre el video, qué les gustó, compartan con toda tranquilidad, ¿listo? Esta parte. Y con la persona que le toca, porque el que los escoge es el computador, yo no los escojo, entonces denme un minuto. 12, voy a hacer 12 habitaciones, 12 room, 11 y 12. Si hay alguien que está solo, pues me avisa para ponerlo en otro lugar. Muy bien. Entonces, por favor, acepten la invitación. Y comienza el compartir. Acepten la invitación y tienen 10 minutos. Esto es lo único que no me gusta de las habitaciones, porque es muy bonito uno escuchar a la otra persona, ¿no? Y en cambio acá no tiene la oportunidad. Pero es bonito que ustedes hablen en sus temores, de sus ansiedades, de todo lo que están viviendo con otra persona que también tiene dificultades. Y cómo la Biblia de Dios, es decir, yo siempre he dicho, imagínense en la Biblia de Dios como una rica naranja, ¿no? Una de esas naranjas que tienen mucho zumo. Y a veces nosotros lo que hacemos es exprimirla un poquito y no le sacamos todo el zumo. Y eso depende de cada persona. Entonces yo quiero que le saquen el zumo a la Biblia, porque la Biblia es la única fuente que me puede sanar esa emoción negativa o la puede orientar hacia algo positivo en mi vida. Entonces es eso, mirar de los temores, las emociones, ir sanando, confrontando con la palabra de Dios y todos los que están ahí. Ya llevamos 4 clases. Yo quiero que nos comprometamos un poco más. Entonces les tengo una buena mala y buena noticia para algunos. Felicito a los que están escribiendo todos los días en el WhatsApp. Muy bien, muy puntuales, sus reflexiones muy bonitas y el espíritu bonito. Pero a partir de mañana ya es obligación para todos. Entonces ya todos me van a escribir en el WhatsApp. Porque yo necesito tener seguridad de que tú estás leyendo la Biblia. Si tú no escribes, yo no sé si tú leíste o no. En cambio, si tú escribes, yo ya sé que lo leíste porque respondiste la pregunta. Entonces, no hay necesidad de que sea muchísimo. Eso depende de lo que tú quieras decir en el corazón. Con una, si estás muy ocupado, con una palabra que escribas está bien, con una frasecita. Entonces, desde mañana, nuestro compromiso es escribir y reflexionar, y así yo estoy seguro de que tú estás haciendo bien el proceso. Entonces, esto era lo que les iba a dar la noticia. También les iba a comentar, Adriana me hizo unas preguntas así rápidamente de las preguntas. Entonces, cuando miramos la Biblia, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones. Entonces hay muchos autores que hablan de géneros de la Biblia, ¿no? Entonces unos teólogos, digámoslo así, dan estos géneros y otros dan los otros géneros. Los géneros que yo le expliqué son los que dice la Iglesia Católica, que son esos 7 géneros que están ahí. Pero ¿qué pasa? Si se pudieron dar cuenta, hay unos libros que aparecen en 2 géneros. Entonces, ¿por qué aparecen en 2 géneros y no en uno solo? Es sencillo, hay una respuesta para eso. Porque por lo general, dentro de un libro, ustedes van a encontrar diferentes géneros.
¿Sí me entienden? Pero entonces, ¿qué pasa? El género que más predomina es el que lo tenemos en cuenta. Por eso ahí se clasificó según ese género. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablábamos un poco de Jeremías, ¿no? Que aparecía en dos géneros, en cartas y en profecía. ¿Qué significa? Lo que pasa es que Jeremías, el texto, se unió, pero estaba como separado. Entonces estaba lo que el profeta Jeremías escribió y él también escribió una carta precisamente a los judíos que estaban desterrados de Babilonia. Entonces esa carta después se unió con el libro de Jeremías. Entonces imagínate, tenemos un libro que se unió del mismo autor, entonces aparece una carta. Entonces, porque aparece esa carta que escribió Jeremías a los judíos, también se le da el género de carta. Pero a lo que me refiero es que el género apropiado es el de profecía, pero también se le da el de carta a esa carta que está dentro del género de Jeremías. Esa es la explicación, ¿sí me entienden? Entonces, a partir de esa carta, que la carta es un poco extensa. Entonces, por eso lo encontramos en carta, pero cuando lo vemos en carta no me refiero a todo el libro, sino precisamente al apartado de la carta. Muy bien, lo mismo sucede con el otro, ¿no? Con el de... Apocalipsis. No, pero anterior del Jeremías. Primera de Reyes. Primera de Reyes lo mismo. El texto aparece ahí en narrativa, ¿no? Pero entonces dentro de este libro ahí aparece unas cartas reales que escribieron los reyes. Entonces por esas cartas que aparecen ahí reales hace parte del género de carta, por eso aparece allá en el de carta. Y el del Apocalipsis y el de la profecía ya es un poco más, porque es diferente. Algo de la profecía, del profético y del apocalipsis. El profético viene siendo como que sea el mensaje, ¿no? Se tiene el pueblo. Y el mensaje del apocalíptico es como más amplio, se lleva en la escritura. Pero entonces ahí lo que hay que entender es que cuando hablamos de apocalipsis se refiere como a visiones y también se genera una profecía. Entonces es un poco complejo poder explicar de la apocalíptica y de la profecía, pero muchos lo colocan en ambos, en parte de los profetas y en parte de la apocalíptica. Pero bueno, eso toca de seguir como investigando, no es tan fácil, pero ahí vemos como la relación, ¿no? Por eso aparecen en los dos. Y el eclesiástico es que también hay otros que separan y colocan los libros sapienciales, ¿no? Sabiduría. Los sapienciales ponen el eclesiástico, el eclesiastés, el de todo eso. Pero en la generación que nosotros vimos, el eclesiástico hace parte del de sabiduría. Sabiduría. Entonces son cosas así como para mirar y complementar. De hecho, en el de sabiduría nada más venían 4 y creo que son unos 6 o 7, pero pues ya no, o sea, pues yo los puse así tal y con los escritos que tú nos diste. Sí, pero no, sí entrarían también los otros. Sí, exacto, pero otros le dan la categoría de sapiencial. Entonces lo pone, el género sería sapiencial y ahí incluye sabiduría, salmos, eclesiástico, eclesiastés. Es como una generación que está ahí, por eso no, pero esa categoría de sapiencial yo no la tuve en cuenta, sino que puse sabiduría. Entonces el eclesiástico lo ponemos en sabiduría. ¿Listo? Bueno, acá lo bonito es que ustedes conozcan un poco más de los géneros. No, obviamente no que seamos expertos y sepamos el por qué, porque hay muchas cosas que vamos a ver. Por eso en la próxima clase vamos a ver un poco más de esa parte. Muy bien, alisten Biblias, por favor, porque Adriana nos va a colaborar ahorita con un juego muy interesante. Quiero ver las Biblias arriba. No olviden que tienen 30 segundos para buscar. Entonces, Adriana, comenzamos con la primera pregunta. Tienes el micrófono apagado. Sí, bueno, primera pregunta. ¿Cómo camina el sabio y cómo camina el necio? Eclesiastés 2:14. Tienen que escribir en el chat. Repito la pregunta, ¿cómo camina el sabio y cómo camina el necio? Eclesiastés 2:14. Tiempo.
Se les acabó los 30 segundos, entonces esa la damos por terminada. Seguimos con la segunda, Adriana. 1, 2 y 3. Siguiente. ¿Qué recibe el hombre que soporta la prueba? Santiago 1:12. ¿Qué recibe el hombre que soporta la prueba? Santiago 1:12. Tiempo. ¿Alguien le respondió bien, Adriana? Sí, Cintia casi respondió completo, pero la respuesta correcta es la de Mónica Ramírez. Respondió la corona de la vida. Entonces, Mónica Ramírez tiene un punto, ¿listo? Muy bien, Sí. pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios? Salmos 107:1. Repito, ¿cómo es el amor de Dios? Salmos 107:1. ¿Quién respondió bien, Adriana? Salmo 107. Respondió bien Adriana Hernández. El amor de Dios es eterno. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo bendijo Dios a Job? ¿Cómo bendijo Dios a Job? Esto está en Job, capítulo 42, versículos, es plural, versículos 12 y 13. Job, ¿qué? Perdón. Job 42, versículos 12 y 13. Con sus años. Nah. Revisen bien, versículos 12 y 13. ¿Cómo? No cuándo, ¿cómo? Yahvé hizo a Job más rico que antes. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 burras. ¿Y qué más? Tuvo 7 Versículos hijos y 3 12 y hijas. 13. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le llamó tórtola, a la segunda canela y a la tercera frasco de perfumes. Tiempo. ¿Quién ganó? Sí, porque Bueno, es que es más fácil leerlo. Tenemos un empate. Entre. Yo diría que un empate. Adriana nos lo dijo, pero quien lo escribió fue Cintia Covarrubias. Pero Cintia ya ganó la vez pasada, entonces. Pero ya terminaste las preguntas, Adriana. No, ¿cierto? me falta una. Entonces vamos para la última. Última. ¿Qué le pasa al que invoque el nombre del Señor? Está en Romanos 10:13. ¿Qué le pasa al que invoque el nombre del Señor? Romanos 10:13. Y esta es la del millón. La del millón de bendiciones. Les quedan 15 ¿Romanos segundos. qué? 10:13. ¿Romanos? 10:13. No se vale leerla. Porque yo ya la Ay, tengo. sí, yo ya la tengo. Porque de Sí, todo yo no la el puedo que invoque escribir. el nombre del En Señor se efecto, salvará. el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bueno, quien nos respondió primero en el chat fue Cristian Dana, se salvará. Entonces, ¿quién ganó el concurso? Entonces el concurso lo ganó la primera que respondió la primera vez, que fue Mónica. Muy bien. O sea que Mónica, tú ganas un fuerte aplauso para Mónica.
Mónica, tu premio es hacer 5 preguntas y dirigir el concurso la próxima vez. Entonces es su premio. Preguntas así de difíciles como las que hizo Adriana hoy. Bien larguitas y bien difíciles, pero estuvo muy bien. Muy bien. Por favor, van a tomar el fósforo. Tomen el fósforo. Les voy a... Ah, no, primero el fósforo... No sé, ya se lo saben. Entonces, prendan el fósforo y tienen 30 segundos para decir en voz alta los libros de la Biblia. Comienzan. Prendan el fósforo y comienzan a decir los libros de la Biblia hasta que se consuma el fósforo. Abdías, Juan, Judas, San Mateo, San Juan, Deuteronomio, Lucas, Reyes, Jeremías, Génesis, Éxodo, Levíticos, Abdías, Jonás, Miqueas, Tobías, Rubí, Baruch, Sabiduría, Salmos, Matos, Mateo, Lucas, Corintios, Filipenses, Romanos, Tito, Pedro, Juan, Mateo, Habacuc, Isaías, Job, Judith. Perfecto. Ahorita me van a escribir en el chat todos esos libros. Hoy quiero que me escriban el doble que escribieron la última vez. Comenzamos en el chat. ¿Cuánto? Todos los libros en el chat. Los que acabaron de decir, de memoria. Tienen para esto 1 minuto. Quiero que me escriban el doble de la vez pasada. Génesis. Éxodo. Ahí los mudé a todos para que no vayan tentaciones. Los quiero bien concentrados. Les queda aproximadamente 29 segundos. Reina, puedes escribir en el cuaderno. ¿Listo? Porque aquí te estoy viendo, Reina. Escriban en el cuaderno y de los libros que te acuerdes, tranquila, escríbalo en el cuaderno y ahí me los muestra. Uy, muy bien. Ya veo que casi una persona escribió los 76 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 del 9, da 73 libros de la Biblia que ustedes ya deben de saber de memoria. Muy bien, wow. Ya veo que han mejorado de la primera vez. Tiempo. Muy bien. Ahorita cuéntenlos y me escriben cuántos... el número, ahorita cuéntenos. Cuéntenlos cada uno cuántos escribieron y me escriben el número. Muy bien, 17, 16, muy bien. 9, bien. 18, 13, 25, muy bien. Esto es lo bonito de la Biblia, que cada vez vamos mejorando. Entonces vamos a seguir practicando para mejorar. Muy bien, felicitaciones. Esto no es quién es el mejor o el peor en la Biblia. No, aquí no me interesa eso. Acá lo que me interesa es que tú, cada vez que pase, tienes que aprender a manejar más la Biblia. Entonces tienes que saber más textos bíblicos, buscarla más rápido, porque un evangélico te busca un texto bíblico en 1 segundo y te da 3 vueltas. Entonces tú tienes que también ser mucho más ágil en buscarlo, pero hoy los vi como un poquito más rápido. Bueno, un poco las respuestas para Adriana eran un poco más largas, porque tocan como más concretas, solo una palabra, era un poco más larga, era más difícil escribirlas por el tiempo. Pero entonces, muy bien, los felicito. Entonces, por favor, ahora vamos a la explicación del tema. Entonces, los quiero ver concentrados y con el cuaderno listo para tomar apuntes. ¿Listo?
¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Muy bien. El tema de hoy corresponde al franciscanismo y su forma de vida evangélica. Yo quise tomar este tema porque es muy bonito. Bueno, no lo quise tomar porque ustedes ya tienen estos temas. Por eso yo les pregunté en el WhatsApp cuál es el tema que vamos a ver hoy, porque ustedes ya lo saben porque esto aparece en la introducción de las hojas que le di la primera vez. Entonces ahí aparece un índice en donde tú puedes ver el tema que vamos viendo. Entonces el tema de hoy corresponde al franciscanismo y su forma de vida evangélica. Hoy vamos a ver cómo este santo, San Francisco de Asís, fue un enamorado de la Biblia. Por eso vamos a ver testimonios de conversión y de la oración. Primero de San Francisco de Asís, vamos a ver de Santa Clara de Asís y de San Antonio de Padua. Les pido por favor apagar los micrófonos para que no haya sonidos. Muy bien. Primero, tengan en cuenta que en tiempos de San Francisco de Asís, el acercamiento a la Sagrada Escritura era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, ya que contamos de diferentes traducciones de la Biblia y a precios módicos. En ese entonces no era la Biblia como ustedes la tenían. Cuando hablamos de la época de San Francisco, estamos hablando de la época medieval. La mayoría de los laicos en sus diferentes clases sociales eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Tampoco existían traducciones completas de la Biblia, sino que habían copistas que copiaban todo de tiempo completo, ¿no? Y luego el costo de una Biblia era muy alto. Los únicos que podían permitirse tener una Biblia eran los eclesiásticos, las familias adineradas. San Francisco de Asís tenía, porque su familia tenía dinero, por lo tanto él podía tener una Biblia, pero la mayoría de la gente no tenían Biblias, como les digo. Recuerden que no eran las Biblias como ahorita, sino que eran partes de la Biblia y eran copias de los originales. Entonces, imagínense, copiar a mano todo esto no era fácil. De este modo, el acceso a la Sagrada Escritura y su contenido era muy efímero por parte de la población que no contaba con los recursos para tener un acceso al texto sagrado. Entonces, era como un poco difícil. Ante este panorama, pues de desconocer la Biblia en algunos sectores de la iglesia, especialmente en los pobres y campesinos, es importante destacar el papel que tuvo San Francisco de Asís. Y para mí es emocionante, porque el Papa Francisco toma su nombre de Francisco, porque Francisco fue un santo que rompió todos los ideales, y no crean que la vida de San Francisco era tan bonita. Él también tenía dificultades como joven. Él también tenía una vida desorganizada, pero lo bonito es que él sí abrazó el evangelio, tanto así que San Francisco de Asís se le llamaba como el evangelio viviente. Y eso es lo que yo quiero que hablemos un poco hoy. En la medida de permitirnos que fuera dentro el conocimiento práctico del evangelio para los menos favorecidos de la sociedad. Entonces, es muy loable destacar su labor dentro de la iglesia. Por eso es muy importante conocer el proceso de la conversión, de la oración, y cómo él se fue abriendo a las Sagradas Escrituras, con mira a tener un encuentro más íntimo y personal con el Señor Jesús. Aquí vamos a distinguir unas figuras de esta espiritualidad. No, primero, el Padre Seráfico, como se dice San Francisco. Después vamos a hablar de Santa Clara de Asís, de San Antonio de Padua. Cabe aclarar que no se pretende aquí dar una biografía de cada uno de ellos. No, acá no me interesa hablar de ellos porque no es el tema. Acá lo que me interesa es ver cómo la Biblia era tan importante para ellos, cómo vivieron la Biblia de una manera radical. Eso es lo bonito. Sino que mostrar la importancia que tuvieron la Biblia y más aún el Evangelio en sus vidas. Y vamos con el primero, San Francisco de Asís. Como les decía, a él se le llama el Evangelio viviente, porque este hombre que ustedes ven ahí sí puso en práctica el Evangelio un 100%. Él vivía la pobreza en todas sus dimensiones. A mí me llama la atención cómo este hombre, por ejemplo, su familia tenía dinero, tenía telas, era comerciante, y su papá quería que él fuera en la cruzada, que fuera un gran militar, que tuviera prestigio, pero no. Y a mí me llamaba que a él lo que más le detestaba eran los leprosos. Les daba fastidio, se vomitaba ver un leproso. Y cuando él logra esa conversión, él dice, Dios mío,
que yo pueda ver un leproso y no sienta nada y que le pueda besar sus heridas. Entonces cuenta la historia que iba por el camino cuando ve un leproso que se acerca, pero él se acordó que ya le había hecho el compromiso a Dios. Él quería del miedo salir huyendo, pero él se baja del caballo, se acerca al leproso y le besa las heridas. Y que en ese momento ese olor todo ese feo se convirtió en algo muy bonito y ahí él se entrega a vivir la pobreza. Por eso se dice que la esposa de San Francisco de Asís era la pobreza, y una pobreza radical, y él cumplía. Entonces, San Francisco de Asís, él fundó una comunidad que se llama los franciscanos, y él tiene una regla de vida. La regla de vida es como la que tienen los laicos asuncionistas, la regla del camino, ¿no? Él también hizo una regla, pero lo bonito es que es el único santo que prácticamente su regla de vida la toma del evangelio. Ni los agustinos, ni los dominicos, ni los jesuitas sí toman parte del evangelio, pero San Francisco, sí, su regla toma todo del evangelio. Es muy bonito. Entonces, qué bonito que ustedes lean la regla de San Francisco de Asís. Muy bien, seguimos. Porque vivía la cabalidad, las enseñanzas del evangelio, y de alguna manera transmitía esa vivencia a los demás hermanos y a sus seguidores. Él no fue un doctor o un experto en el estudio de la Sagrada Biblia, no. Ni su nivel cultural le permitía alcanzar una profundidad de los textos sagrados, porque él poseía un conocimiento básico de latín. Acuerden que en ese entonces ellos leían la traducción de la Vulgata, lo que fue traducido del original al latín, porque todavía no estaba aquí, todavía aquí no hay traducciones que al español, que al portugués, que al inglés, no, aquí estamos hablando de la traducción del original al latín. Entonces, se percibe su cultura trovadesca, su cultura religiosa, adquirida por la predicación, la liturgia y todo esto, dado que todo aquello lo retenía en su mente y en su corazón, pero sí tenía muy buena memoria. Él decía que casi se grababa todo. Por consiguiente, su formación no fue la mejor, sino que al ser instruido por la misma sabiduría divina pudo ingresar en los misterios más sublimes de la escritura, que en muchos casos fueron inaccesibles por los maestros de la época. Acá que me interesa que ustedes aprendan de San Francisco de Asís, que no es necesario de que uno sea un experto en la Biblia, que conozca todos los géneros, que sepan de memoria todo eso, no. Porque lo importante es pedir con humildad la sabiduría de Dios. Entonces Dios le concedió a él la sabiduría para poner en práctica el evangelio. Lo que no hace, hay muchos doctores en Biblia que la pueden entender, pero no la viven. Entonces es como una campana sin sonido. Entonces esta es la invitación para todos ustedes, que no solo se llenen de conocimiento, sino que vivan la sabiduría de Dios. Muy bien, entonces acá vemos qué partes del evangelio tomó San Francisco de Asís. Entonces, con respecto a su conocimiento bíblico, al parecer no tenía un conocimiento directo del Antiguo Testamento. Él no conocía porque la mayoría citaba el Nuevo Testamento, y es que yo creo que en ese entonces ellos tenían únicamente la parte del Nuevo Testamento y solo tenía el libro de los Salmos. ¿Y saben por qué tenían el libro de los Salmos? Porque ellos rezaban la liturgia. Entonces miremos acá. Entonces San Francisco no tenía un conocimiento directo del Antiguo Testamento, sino solo de los Salmos. Posiblemente haya tenido en sus manos el Nuevo Testamento y el Salterio, por lo que se nota que estaba familiarizado por sus escritos del oficio. Él le gustaba mucho la pasión de Jesús y las oraciones propias. Se muestra que leyó y meditó profundamente la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Con respecto a la lectura que hizo de los evangelios, tomó los siguientes pasajes bíblicos. Entonces mira lo que él tomó. Del Evangelio de San Mateo él toma las bienaventuranzas, los 3 capítulos del discurso de la montaña, y los versículos que cita con mayor frecuencia es este. Y el texto bíblico central es: todo cuanto queráis que los demás os hagan a vosotros, hacerlo vosotros a ellos. Esta es la regla de vida. No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Entonces, esta es la parte que él toma. No es fácil de precisar cuáles son las citas utilizadas del Evangelio de Marcos, ya correspondiente al Evangelio de Mateo. Muy bien. Vamos, ¿qué tomó del Evangelio de San Lucas? Toma los 2 capítulos de la infancia de Jesús, en especial la Anunciación, el Evangelio de la Misión, Lucas 10 y Lucas 17. El texto bíblico central es: nadie es bueno sino solo Dios. Ahí cita Lucas y otros textos. ¿Qué toma del Evangelio de San Juan? Es el evangelio más contemplado por San Francisco de Asís. Tiene más de 70 citas explícitas. O sea, se nota que San Francisco amaba el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el más espiritual, acuérdense, habla de la palabra, del espíritu, diferente a los otros. Él amaba este evangelio.
Sobresalen dos textos claves de la hermenéutica de la espiritualidad del santo. Primero, Dios es espíritu y los que lo adoran han de adorarlo en espíritu y verdad. Acuérdense que esto es del de la samaritana, cuando estaba tomando pozo. Estaban sacando el agua del pozo. Ese texto ahí, adorarlo en espíritu y verdad. Y el espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Ahí vemos las citas que él toma. Bueno, por lo anterior se puede comprender y entrever que la conversión de San Francisco de Asís y su oración estuvo muy conectada con la palabra de Dios. Pero fue el mismo Señor que lo reveló que debía vivir según la forma del Evangelio. Al escuchar la voluntad se ajustó a ella con todas las exigencias en su más mínimo detalle. Por ende, San Francisco en su proceso de conversión se esfuerza por comprender el Evangelio, aprender el texto escuchado y lo traduce posteriormente a su vida como un precepto obligatorio. ¿Qué significa eso? Que sí es un evangelio viviente. Vamos a Santa Clara de Asís. Ella es una seguidora de San Francisco de Asís. Primero, la vida que tuvo Santa Clara y sus hermanas fue vivir también el evangelio en San Damián. San Damián es como el lugar, el pueblito. Por eso el Cristo de San Damián, que ustedes conocen, el Cristo franciscano, que es un Cristo resucitado y que tiene mucha simbología, pero de una manera austera y sencilla, muy diferente de lo que se vive en el momento en la sociedad, con respecto a la clasificación de las clases sociales en lo que respecta al poder y al dinero. Pero la comunidad tanto de Clara como la de San Francisco no conocían diferencias y por esta razón se comienza una iglesia fraterna. Lo fundamental de la comunidad naciente es su vida evangélica, su entrega total a Cristo y sobre todo seguir sus pasos y su huella. Entonces acá lo bonito es que Santa Clara sigue los pasos de San Francisco y ama también el evangelio, pero en un sentido de fraternidad. Vamos a San Antonio de Padua. Acuerden que lo vemos con un niño en la mano. Este es muy interesante, porque este sí tenía formación académica. San Francisco de Asís no tenía una formación académica, pero este sí. Es importante destacar la tarea evangelizadora que tuvo San Antonio de Padua, tanto en el franciscanismo como en la iglesia, porque todo su ser estaba impregnado del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es importante ir comprendiendo cómo se fue dando su formación bíblica y las enseñanzas que impartió, pero sobre todo, cómo fue su proceso de conversión y oración. En su instancia en los canónigos regulares, San Antonio I perteneció a la comunidad de los regulares de San Agustín, él fue agustino. Su vida estaba centrada en ese monasterio de la meditación, la liturgia y el estudio de la Sagrada Escritura. O sea, él tuvo mucho tiempo para estudiar la Sagrada Escritura. Los padres de la iglesia, la ascesis, el recogimiento y algo del ministerio pastoral. Allí fue donde adquirió un profundo, extenso conocimiento de la Biblia que hizo decir a alguno de sus contemporáneos con cierta exageración, que se sabía de memoria todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se dice que este era un hombre tan inteligente y estudiaba tanto la Biblia que se la aprendió toda de memoria. Y es verdad, porque yo me acuerdo cuando vi la película de San Antonio de Padua, la gente no le hacía caso. Entonces él fue al mar y comenzó a predicarle a los peces. Y él decía, bueno, comenzó a hacer una predicación y los peces saltaban de la alegría. Eso fue uno de los milagros que hizo y toda la gente miraba y quedaba sorprendida. ¿Cómo los peces saltan de la alegría cuando les predica el evangelio? Cuando se da su ingreso a los franciscanos, allí aprende a vivir más la sencillez evangélica, la pobreza. Fueron descubiertos sus dones y su cualidad. Él era un gran predicador. Él fue ordenado sacerdote en Ford. Desde ese momento comienza su labor de predicador en todos los ámbitos de la iglesia. Muy bien. Eso es lo que ustedes van a encontrar estos tres santos. Pero entonces ahorita vamos, aquí en el ensayo van a encontrar que el mensaje profético de la espiritualidad franciscana con el vivir el evangelio en la fraternidad en la iglesia. Mire lo que dice de San Francisco de Asís. La regla y la vida de los hermanos menores es esta: vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Esto es la regla de San Francisco de Asís y eso es muy profundo. El Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo evangelio. Y el señor Papa me lo confirmó. Eso lo dice San Francisco de Asís en su testamento, en el numeral 14 y 15. Entonces, ustedes van a encontrar un ensayo en las materias que les voy a enviar, donde van a encontrar lo del profetismo y lo del franciscanismo a partir de la Biblia, ¿no? Muy buena relación. ¿Qué dice ahí? Es necesario comprender que la vocación del movimiento franciscano está en el mismo plano que la vocación del pueblo de Israel. Ahí estoy conectando las dos cosas, el pueblo de Israel y los franciscanos. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la unión con su pueblo, que le obedece,
vive en armonía con medio del servicio religioso, llevando a los otros Dios, buscando la santidad. Se descubre que Jesús y la iglesia naciente están integradas en la tradición profética que busca cumplir el llamado del pueblo de Israel. La vocación profética de la nueva iglesia es tener un compromiso social para todos sus integrantes. Como movimiento religioso, el franciscanismo se fundó como una orden religiosa que busca tener como regla la vida del evangelio, y es algo de la iglesia. Por lo tanto, es muy importante los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Obediencia, castidad y pobreza, porque eso lo llevaban todo en su espiritualidad. Ahí menciona la epístola de Gálatas, San Pablo se puede elegir entre dos posibilidades. Tú puedes ser, vivir según la carne, según el miedo, la ira, que significa una existencia sin Jesús en su corazón, una vida individualista, de soledad, egocéntrica, o vivir lo que nos enseña el Evangelio, que es la vida del Espíritu, que es la vida de la gracia, de la libertad, que es vivir con Jesús en el corazón, una vida llena de Dios y en solidaridad con los demás. Entonces, ustedes están invitados a vivir según el mundo o vivir según el Evangelio. En el Evangelio de Jesús, los creyentes nos encontramos con un Dios desde el que podemos sentir y vivir la vida como un regalo que tiene su origen en el misterio último de la realidad, que es el amor. Ahí lo ven en la imagen de la Biblia abierta con Jesús. Ahí acabo de leer eso. Si deseamos ser testigos del Evangelio, tengamos en cuenta los siguientes puntos. Entonces, si ustedes quieren ser verdaderos discípulos de la palabra, esto es lo que tienen que hacer. Primero, es un espacio que no busca ninguna forma de poder, de dominio. Además, supera las estructuras de jerarquía que perjudican la fraternidad humana, que estén basados en el servicio, en la obediencia mutua. Segundo, debe estar basada en la gratuidad desde el amor de Dios, superando toda instrumentalización del hermano. Tercero, se busca hacer efectiva la comunión profunda basada en el respeto, en las diferencias. Cuarto, se fundamenta en la acogida mutua de los hermanos entre sí, pero se debe fundamentar el perdón y la misericordia. Y último, de este modo, debe vivir una comunidad eclesial, dinámica de autoevangelización, donde se celebra la fe. Y la conclusión de este tema es, ¿se acuerdan cuando San Francisco va a una iglesia abandonada de San Damián y el Cristo de San Damián le habla y le dice, repara mi iglesia? Y San Francisco pensó que era construir esa iglesia, entonces él comienza a arreglarla, pero resulta que lo que le estaba diciendo era el Cristo que reparaba la iglesia de las personas, de la iglesia con la pobreza y el testimonio. Por eso vemos acá el Papa Francisco que toma esa espiritualidad de él. En conclusión, debemos tener claro que todos, al ser bautizados y confirmados, hemos recibido el Espíritu Santo. Estamos capacitados para ser testigos y testimonios del reino de Dios en el lugar donde nos encontremos, porque la misión va más allá de los lugares geográficos, puede ser en la familia, en el corazón, en los vecinos, en todo lado. Hoy estamos ante un mundo descristianizado, secularizado, globalizado, un mundo que ha dejado del centro el centro de la vida, que es el Evangelio, las Sagradas Escrituras, y es menester volver la mirada al pobre de los pobres, a Jesucristo, y sobre todo fundamentar nuestro quehacer desde la espiritualidad evangélica, tal como nos lo enseña San Francisco de Asís y el actual Papa Francisco. La fraternidad cristiana debe volverse un rebaño pequeño y pobre que se reúne alrededor de la mesa del Señor buscando alimentarse del pan que da la vida, que nutre y fortalece para ser testigo en el reino de Dios. Para el anuncio del reino de Dios debe ser respaldado principalmente por nuestro testimonio de vida. Muy bien. Al tratar de vivir el Evangelio y la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo nos guiará a ustedes, a mí y a su familia, porque es vivir en el Espíritu, en todo lo que está. Muy bien, eso es el tema. Como siempre, un poco rápido, pero muy interesante, pero tranquilo que ustedes lo van a disfrutar en el material. Ahí lo van a profundizar, a mirar, porque es muy bonito. Yo les comparto, yo he tenido la oportunidad, uno de los módulos de formación también es de San Francisco de Asís. Yo lo he tenido y quedé fascinado. Nunca me imaginé que la vida de este santo San Francisco de Asís fuera tan interesante. Hablar de los estigmas, de la pobreza, de cómo vivió el Evangelio, de cómo predicaba, de cómo amaba a los leprosos. Eso pienso en el futuro, dar un módulo como este, pero solo de la vida de San Francisco de Asís, para poder entender lo del Papa Francisco. Yo no puedo entender las encíclicas del Papa Francisco y su propuesta sin conocer a San Francisco de Asís. Y, por ejemplo, acuerden esa hermosa oración de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de paz, donde haya odio lleve paz. Acuerden del cántico a las criaturas, porque él es el patrono de los
ecologista, no, él amaba la naturaleza, hablaba con la serpiente, con la luna, con el sol. Entonces es uno de los módulos que yo voy a ofrecer más adelante, profundizar en la vida de este santo. Pero por ahora me interesaba ver es que estos santos se convirtieron por la palabra de Dios. Entonces la pregunta, si la palabra de Dios ha convertido a tantos, ¿por qué no te convierte a ti? ¿Cuál es tu temor? ¿Por qué no aprovecha? Mira, yo me veo este estudio de la Biblia como el pozo de allá de la Samaritana, ¿se acuerdan? Entonces cada uno de ustedes llega con el cántaro y algunos sacan un poquito de agua, otros sacan un poquito más, otros sacan uno menos. A lo que me refiero, el compromiso es diferente, pero yo quiero que ese cántaro de agua lo llene. Por eso les exijo un poco más en lo que están haciendo y que eso transforme a su corazón, porque la palabra, o sea, ese instrumento que tienen en las manos es tan maravilloso y por eso lo estamos estudiando. Y entonces aprovechen. Tomen esa agua viva de todo lo que están ahí. Entonces, por eso vimos el ejemplo de San Francisco, el ejemplo de Santa Clara y de San Antonio de Padua. Ahí, véanse en la película de San Antonio de Padua, que es muy interesante, se la recomiendo. Y en lo que vamos a ver y vamos aprendiendo. Entonces, por favor, escríbanme en el chat qué se llevan hoy del tema, qué aprendieron de todo esto. Y quiero escuchar a unos pocos que me digan. Muy bien. Y vamos a escuchar. Adriana Camacho, ¿qué se lleva hoy del tema? ¿Qué aprendiste? Te escuchamos. Mientras los demás escriban en el chat. Tienes el micrófono apagado. Bueno, de pronto se fue, está haciendo algún compromiso. Muy bien, Mónica Ramírez, ¿qué te llevas hoy de este encuentro? Justo estaba escribiendo en el WhatsApp. Hay muchas cosas. De hecho, me encantó la lectura de Efesios. La armadura, nunca la había visto así bajo esa mirada, no la había analizado así. La verdad es que yo cada día, de hecho se lo dije a María Eugenia con quien me tocó compartir, cada día que paso de este curso, me llevo algo enriquecedor, o sea, y me falta mucho, o sea, uno dice, claro, mi fe es sólida, pero he ido aprendiendo que no es tan así, o sea, seguir a Jesús es complejo, pero este curso me da el ánimo y las ganas de seguir caminando hacia Él. Y eso, o sea, en realidad todo lo que se enseña acá, que se habla, que compartimos, que lo encuentro súper bueno que entre nosotros podamos hablar, todo eso me llena cada día y me da ánimo para seguir. Gracias, Mónica, por tu compartir. María Eugenia Morales, mi querida hermanita, dime qué te llevas hoy de este encuentro. Como todos los encuentros, me llevo muchas cosas para reflexionar. Me llevo que, como lo explicaba la hermana Glenda, que todos tenemos miedo, pero solamente con la fe, y cuando tengamos ese miedo, pues invocar a Dios, yo creo que es entregar nuestros miedos y nuestras dudas y todo lo que se nos presenta en nuestro día de vivir a Dios. Entonces me llevo esa reflexión, como yo le decía a Mónica, que uno ve muchas personas que se echan la bendición y en ese momento, como decía ella, que el jugador se echaba la bendición para ir a jugar, pero el jugador tal vez echaba esa bendición sin tener esa plena conciencia de que para que Dios lo proteja, porque hay veces uno se echa la bendición sin pensar plenamente en Dios. Entonces me llevo eso de que Dios está con nosotros y que con Él podemos vencer toda clase de miedos que se nos presente en nuestro diario vivir. Gracias, María Eugenia. Eso es muy importante. Y como les hablaba, San Francisco de Asís, él le tenía miedo y asco a los leprosos. Él no podía ver. Y mire que cuando va y lo besa en las heridas y los cura, y él era entre los leprosos, él vivía allá. Entonces es muy bonito cómo él vence ese miedo. Y él dice que cuando le besó esas partes, ya no sintió asco, sino que sintió cosas agradables, que eso se transformó. Él habla esa experiencia de conversión muy bonita. Muy bien, Odilia, dime qué te llevas hoy de este tema. Hola, hermano Hugo. Buenas noches. Pues lo que yo me llevo de esta noche es que, pues,
todas las citas bíblicas que leímos, pues nos hablan de la armadura de Dios, que pues no importa las tribulaciones que esté pasando, que no debo de cansarme de orar, que pues la armadura de Dios, pues ahora sí que es la palabra, ¿no? Entonces, pues mi compromiso es así de volver a retomar mis actividades como lo había venido haciendo antes. Me hizo mucho bien escuchar cada palabra de Dios porque pues me volvió a alimentar, me dio más fuerza. Sé que Dios me da fuerza en medio de mi debilidad y pues quiero comprometerme pues igual en todas mis actividades como lo venía haciendo antes y pues me voy contenta, hermano Hugo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Odilia. Y Lupita, dime qué te llevas hoy de todo este encuentro. Pues siento muchas emociones bonitas. Recordé muchas cosas me acordé de cuando la cena baile, que fue cuando te conocí. Estábamos organizando una cena baile y no había vendido nada de boletos y aún así nos animamos, hicimos todo y cuando vimos empezaron a llegar gente a comprar boletos y empezaron a llenar y Dios nos bendijo un chorro y dije, tengo que recuperar esa fe. A veces no traía ni un peso ni para el camión o no traía saldo en mi celular para que me hablara el que iba a tocar el baile y todo eso. Yo decía, Señor, se me olvidó hablar del baile, ya salí de la casa y no supe a qué horas. Y en eso me entraba la llamada del señor de la tocada, de los músicos. Y luego decía, ay, ando bien cansada y no traigo nada ahorita para lo del pasaje, apenas voy a ir a cobrar los dineros. Y pasaba alguien y me subía a un carro, oye, voy para tal rumbo, y exactamente iban. Entonces, se me vino muchas cosas y pensar en que necesito volver a tener esa fe porque yo sé que Dios siempre me ha consentido en muchas cosas. Entonces, pues ya nada más retomarlo, volver a creer y pensarlo así de positiva. Gracias, Lupita. Y a Lupi, yo te quiero también compartir. Nuestro encuentro fue muy providencial para mí. Yo te lo quiero compartir acá delante de todos. Sí, una de las primeras personas que yo conocí en México fuiste tú. Y yo me acuerdo que tú me invitaste a mí y al padre Roberto a tu casa, a una comida y a ver una película, ¿te acuerdas? Que nosotros vimos una película y esa película de África. A lo que voy es que yo también en esa época tenía mucho miedo. Y yo pensaba de regresarme a Colombia, porque dije, no, de pronto no estoy en el lugar, no es mi comunidad, apenas estaba iniciando. Pero entonces tú jugaste una parte muy importante en mi vocación, porque cuando nosotros estábamos allá y tú nos invitaste a tu casa y fuiste muy amable y que vimos la película, que estuvimos ahí con el padre Roberto hablando, esa película que vimos era muy interesante porque hablaba precisamente de luchar por los sueños, de vencer los miedos y todo. Entonces yo a partir de esa película dije, acá Dios me habló y acá ya me quedo. Entonces, para mí es providencial que nos haya invitado, que nos haya puesto esta película y que hayamos compartido. Entonces, eso sí, no, yo me hubiera regresado. Entonces, ¿cómo vencer el miedo y cómo luchar por lo que amamos y lo que queremos? Por eso yo con ustedes soy un poco como exigente y les digo, no, tienen que repetir, tienen que leer, tienen que hacer esto. Y también a veces un poquito amenazador, que lo saco, que todo, pero es por el bien, porque yo sí quiero bien comprometido. Muy bien. ¿Cuál película? ¿Cuál película? Ay, no me acuerdo el nombre, pero una película que usted nos mostró de África, la que nos mostraste ese día. Siempre encuentro. Interesante. Luego se las busco, yo creo que a lo mejor y sí medio me acuerdo. Porque tú fuiste la que nos pusiste la película. Ajá. Es que puede ser una que se llamaba Mentiras Piadosas o, ay no, luego se las busco y se las paso en el chat. Yo creo, acuérdate porque es muy bonita. Sí, pero gloria a Dios. Muy bien, Lupita. Entonces, Cintia, ¿tiene la oración ahí final, por favor? ¿Listia? Entonces, por favor, vas a comenzar a leer. Sí. Listo. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra, tu corazón, y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón, como
hacia la Virgen, llénanos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra a las actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretas de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Dime nuestra esperanza, que así sea. Muy bien. Y por favor, va a cerrar en nuestra oración Juan Manuel. Te pido favor que cierres con la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te quiero dar gracias por esta noche, esta tarde, en compañía de todos mis compañeros, mis amigos, principalmente a Dios, por darnos esta oportunidad de conocerlo más, con todos sus santos, con todos sus apóstoles, con todas sus lecturas que nos ha dado en este día. Gracias, Señor, que nos sigas iluminando. Ilumina a cada uno de nosotros en esta noche para que podamos tener un descanso, para tener una renovación para mañana, con más energía. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya algunos determinaron de leer el libro del Deuteronomio. Ahorita van a comenzar con el libro de Primera Samuel, porque ese libro es el que nos narra el encuentro entre David y Goliat. Entonces van a saltar, no van a leer Josué ni sino se saltan a Primero de Samuel. Segundo, no se preocupen, los que van, lo importante es que vayan leyendo, no importa si no han terminado el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, pero sí váyanse poniendo al día. Es muy bonito leer la Biblia. Y sigan viendo la serie de San José, los 10 mandamientos también, sigan viendo las series, la película San Antonio de Padua es muy bonita, sigan compartiendo todo esto. ¿Y qué más? Entonces ya saben que a partir de mañana ya todos van a responder en el WhatsApp, así sea algo muy concreto, si no tienen tiempo, así sea una palabra, pero lo importante es que lo hagan todos los días, que saques un tiempo para la reflexión. Y entre 8 días, no, bueno, yo ya voy a hablar con Adriana a ver si continuamos. Hay dos opciones. Una, continuar con el libro sobre el estrés, que lo vimos la vez pasada, que es muy importante porque solo se explicó los 3 capítulos. O la otra, de un material de la renovación de la mente, según San Pablo, porque pienso que la clave está en renovar la mente. Porque si yo no cambio mi forma de pensar, no cambio mis sentimientos y mi actuación. Entonces la clave está aquí en la mente, en nuestras creencias. Entonces voy a ver con Adriana qué texto trabajamos, si el de la renovación de la mente o el del libro. Bueno, en conclusión, el próximo martes tenemos encuentro para los que quieran participar. Obviamente ese encuentro pues no es carácter obligatorio, pero si quieran y aprovechen, estamos ahí. Ya nos encontramos dentro de 15 días, pero ya les diré bien qué vamos a ver dentro de 8 días. Bueno, me alegro haberlos saludado. Les pido también más tardecito calificar y escribir mentalmente en el WhatsApp qué aprendieron del encuentro para compartir con nosotros, hermanos. Entonces, que tengan una feliz noche. Me alegro de haberlos tenido y que se vayan, ya saben, quiero que saquen su cántaro lleno del pozo. No quiero que saquen un poquito de agua, sino quiero que saquen mucha agua del pozo de la Biblia. Y ya saben, a trabajar esas emociones negativas y que el Espíritu los acompañe. Y nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Que tengan una feliz noche en el Señor. Igual. Gracias. Chao, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Estén bien Dios los todos. bendiga. Gracias, hasta luego.